Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su anfitrión, como de costumbre, SorceZ, que les doy la bienvenida al episodio 202 de Poco Común, y donde pues ya este tal vez sea el último episodio del 2022. Ya estamos a unas semanas de que termine el año y no estoy seguro que vaya a grabar en la siguiente semana, que es prácticamente la última semana del año. No estoy seguro que vaya a grabar otro podcast, así que pues este es probablemente el último. Pero bueno, lo que importa es que hablaré de videojuegos, así que vamos al audio de intro y empecemos. これなら USB でパソコンから印刷できると思う。 US？ どうしよう。私パスポート持ってません。せめて英語と泳ぎを。それは USA ね。 Bueno, y para este episodio retomaré un tema que ya había olvidado o había dejado demasiado tiempo pendiente, refiriéndome al episodio 191. Me refiero a mi historia con mis consolas de videojuegos, que si bien recordarán, en ese episodio 191 estuve hablando cuál fue mi historia con el NES y cómo conseguí el Super Nintendo. Entonces pues vamos en orden cronológico y continuemos. Entonces recordemos que pues ya conseguí el Super Nintendo por ahí del 1992 y que lo conseguí un paquete medio raro que me armaron con el que lo compré, que era pues el control deck, que es el que más trae un control, pero me agregaron el segundo control y me incluyeron el juego de Street Fighter 2. Entonces ese fue mi primer título para el Super Nintendo. Y pues ya de aquí, pues yo emocionadísimo porque pues ya tenía un juego directamente de arcade que estaba muy en boga en el momento. O sea, prácticamente un juego que podías estar jugando en el arcade y ya lo tenías en casa. Algo que pues simplemente no era impensable, porque normalmente las adaptaciones de arcade para consola tardaban en salir y por lo regular eran muy diferentes al juego original. Y en este caso, como que la tecnología de Super Nintendo tuvo la suficiente capacidad para reproducir el Street Fighter 2. Obviamente no fue una copia exacta, fue una adaptación que le cambiaron varias cosas para que corriera bien en el Super Nintendo. Sí, algunos efectos de sonido sonaban diferente, el movimiento de los personajes, las animaciones, o sea, cosas así, pero que la verdad es que difícilmente notabas. La experiencia de juego en general era la misma, o prácticamente la misma que en el arcade. Y de hecho, precisamente como tuve el juego en casa, pues aprendí a jugar con todos los personajes de Street Fighter 2. Y ya cuando iba a las retas en las máquinas de arcade, pues prácticamente podía jugar con cualquier personaje. Y pues eso lo hacía más divertido. Pero bueno, ya para cuando iba a los arcades ya también salió la Champion Edition, que recordemos que era la que te agregaron los jefes y podías escoger ya el mismo personaje. Bueno, o sea, los jefes para elegir, para poder jugar con ellos. Y pues desde el segundo juego, los segundos juegos que tuvimos para
Para el Super Nintendo prácticamente mi hermano ya no se involucró mucho con el Super Nintendo. Fue de las últimas veces que jugué con él algún juego, algún videojuego, porque ya para ese entonces prácticamente ya estaba interesado en otras cosas. Y pues aquí fue cuando de los primeros juegos que tuvimos después de Street Fighter 2 fue creo que fue el Super Mario Kart. Sí, que me acuerdo que cuando lo estrenamos, sí hubo una temporada en que estuvo jugando mucho conmigo, mi hermano, pero pues así que en su vida social y le interesaban otras cosas, pues eventualmente ya dejó de jugar conmigo y pues se dedicaba así que a su vida social, y yo pues prácticamente me volví un experto en Mario Kart. Y en ese entonces incluso nos aventamos pues el paquete de cada que íbamos a casa de mis primos, llevar la consola con todo el repertorio, y incluso con una pequeña televisión. Entonces jugamos en casa de mis abuelos con mis primos. Ahí tuvimos largas sesiones cada semana prácticamente de videojuegos, donde jugamos todos los títulos, o la mayoría de los títulos que tenía en la consola, pero sobre todo Mario Kart era el que siempre era imperdible, siempre lo jugábamos. Y bueno, ya después Mario Kart, pues empecé un poco ya a extender mi repertorio. Primero, pues en ese entonces todavía leía la revista Club Nintendo, entonces me basaba mucho en las recomendaciones de los juegos que aparecían ahí y de lo que encontraba donde iba a comprar los videojuegos, que era una especie de mercado informal que importaban de manera extraoficial, así que fuera de control de Seito, que era el representante en ese entonces, o Itochu, después fue el día de Nintendo, el representante oficial en México. Lo traía por su cuenta directamente de Estados Unidos muchos de los juegos. Así es como primero, creo que los primeros juegos que conseguí para el Super Nintendo fue la versión para Super Nintendo de Prince of Persia, ese clásico juego de PC que creo que cualquiera que tuviera una PC llegó a tener este juego. Pues conseguí la versión para Super Nintendo, pero esta versión me gustó porque agregó un chorro de cosas. Esta tiene 20 niveles, dura 2 horas, tienes de tiempo límite para terminar. Y entonces tiene un montón de tanto mejoras de música, de gráficos, como el propio juego. Agregaron un montón de trampas, de enemigos que no existían en el juego original. Entonces, la verdad, un juego que yo considero que es de las mejores adaptaciones de Prince of Persia. Pero bueno, eso fue eso. Otro juego que conseguí para Super Nintendo fue uno inusual, que fue el Super Bowling, este juego de boliche que me llamó la atención cuando lo vi en la revista de Club Nintendo, porque el diseño de los personajes se veía un tanto tipo anime o tipo caricatura. Entonces me gustó ese diseño de personajes, y como debido a que mis padres pues son grandes jugadores de boliche, pues estoy bastante familiarizado con el deporte, y pues de alguna manera como que sentí que había cierta conexión en que tuviera un juego de boliche en casa.
en general no es un mal juego, es bastante divertido, pero desafortunadamente la mayoría de los juegos de, de videojuegos sobre este deporte les pierdes rápido el gusto porque caen en la repetición, sobre todo si no lo hacen demasiado complejo. Si le agarras luego el modo, prácticamente puedes estar constantemente ganando en el juego. Lo único que valía la pena de este juego, o más bien no lo único, más bien lo que más valía la pena de este juego, eran los modos de juego como de fantasía, como uno que ya se llama Gold, donde en vez de ponerte los típicos 10 pinos, de repente te ponían 15 pinos o algo así para derribar, o sea, en disposición de un cuadrado, o luego te ponían nada más ciertos tipos de pino, o sea, en ciertas posiciones. Entonces como que eran retos para completar. Entonces eso lo hacía un tanto diferente y peculiar. Y pues como dije, la presentación visual, tu personaje ahí caricaturesco, bien curioso, y hasta un presentador que aparecía en la parte superior, que de hecho era un pájaro y que se supone era un pavo, un guajolote de esta ave, porque recordemos que en la jerga del boliche, cuando haces varias strikes o chuzas, empiezan a tener nombres de aves. Entonces, por ejemplo, cuando haces tres chuzas, se le llama turkey en inglés. Creo que en español le llaman guajolota o algo así. Entonces, pues así como que la ave es una referencia, el pájaro que aparece de presentador, a todos estos términos. Pero bueno, un juego bastante curioso. Después de creo que fue el de Tiny Toon Adventures Masters Boss Luz, porque pues seguía siendo muy fan de los Tiny Toon en este entonces. Y pues como que el primer juego no estuvo bonito, pero como que le faltaba esa presentación que yo me imaginaba o deseaba ver sacado directamente de la serie animada. Y como que la adaptación de Super Nintendo pues cumplió un tanto más mis expectativas, porque tenía una presentación como los niveles los presentaba como si fueran episodios de la serie de televisión, y los escenarios están bastante bien detallados, y el diseño de personajes pues también más detallados. Tal vez lo único que te queda de ver este juego es que pues todo el juego juegas con este Buster, no puedes escoger otro personaje, algo que te ofrecían los títulos anteriores. Entonces aquí sí como que faltó esta selección de personajes, pero en general un juego bastante bonito, bastante bien hecho, de Konami, que de hecho ya tiene tiempo que lo jugué en una de mis transmisiones en vivo, para que la chequen. Y pues tenía sus minijuegos, y cada escenario me introducía diferentes mecánicas y diferentes escenarios. Entonces en general un juego bastante completo, aunque también bastante corto. O sea, una vez que lo dominabas, ¡pum!, en un rato te lo echabas rápido. Lo que sí es que sí tenía su dificultad, sobre todo el último nivel, pero nada más. En general un juego muy divertido. Y bueno, de aquí
¿Cuál fue mi siguiente juego que tuve? Creo que fue Super Ballis 4. Este juego de acción y plataformas, que de la saga de Ballis precisamente. Pero que yo lo compré porque lo vi precisamente anunciado en un Nintendo. Que mostraron algunas imágenes de juego con el pretexto de que estaban hablando de el posible CD-ROM que iba a tener Super Nintendo. Algo que ya sabemos que nunca se concretó y terminó derivando en el surgimiento del PlayStation. Entonces, bueno, vi imágenes de juego en la revista Club Nintendo donde se veían las secuencias animadas, muy tipo anime, y dije, este juego me gusta visualmente. Entonces, pues lo conseguí y me gustó. Un juego que sí está, al principio sí te cuesta trabajo acostumbrarte y entenderle al juego, pero pues el formato en general es bastante simple. Juego de acción con plataformas donde atacas con una espada o obtienes power-ups que puedes usar para atacar a los enemigos en diferentes direcciones, y donde pues obviamente recorres todo un nivel derrotando enemigos y llegas hasta un jefe que hay que derrotar, y algunas mecánicas y detalles curiosos. Pero eso sí, la presentación visual está muy bonita. De hecho, hay varias imágenes de tipo anime. Lo único es que pues yo no sabía sobre la franquicia en general. O sea, el juego como que fue el único juego para Super Nintendo de Ballis. Entonces, pues no teníamos el contexto de dónde venía este juego, quiénes eran los personajes, todo eso. O sea, sí te daba una introducción muy rápida de la historia del juego, pero en sí no ahondabas tanto en la historia del juego, y de hecho la historia se contaba está muy recortada con respecto a su versión original. Entonces tampoco conocíamos a fondo toda la historia de lo que pasaba en el juego, porque esta fue una adaptación, como dije, muy recortada de su versión original. Pero en general, buena música, buena acción, y visualmente a veces sí estaba muy simplón en el diseño de los niveles, pero luego lo compensaban con algunas escenas entre niveles, y sobre todo hacia el final te metía una animación completa, y eso me impresionaba del juego. Después de creo que fue cuando empecé a juntar la revista EGM, la Electronic Gaming Monthly, que fue cuando empecé a interesarme en aprender inglés para jugar ya videojuegos ya más en pues más complejos, que necesitaban que entendieras más el texto. Fue aquí que compré dos de los mejores juegos para Super Nintendo de Capcom, que fue pues la continuación de Street Fighter 2, o más bien la siguiente variante de Street Fighter 2, que fue la Street Fighter 2 Turbo. Y también me compré el Final Fight 2, que pues ya conocíamos el Final Fight original de los arcades. Entonces pues un tema bastante divertido, y pues tener la secuela de Final Fight pues fue muy buena opción. Y pues sobre el Street Fighter 2 Turbo, pues sí tuvo muchas mejoras con respecto al primer juego, y te introdujo lo del uso de los jefes y todo eso, y velocidad aumentada y nuevos poderes.
En general, un muy buen juego, bastante divertido. Pero eso sí, como que tenías que ya estar un poco más clavado con Street Fighter 2 para poder agarrarle, porque sí, la dificultad estaba más elevada en esta versión. Pero en general, una muy buena adaptación. La historia desafortunada con este juego es que, como ya se me había hecho costumbre llevarme mi consola y una televisión pequeña para jugar en cualquier lado a donde íbamos de visita, pues en uno de esos viajes fuimos a la casa en un pueblito de uno de mis tíos. Entonces ahí puse la consola, estuvimos jugando, pero me hicieron perdedizo ese cartucho. O sea, a mí se me hace que me dieron, así que a alguien se lo quedó o se perdió o vete a saber, pero se perdió mi cartucho de Street Fighter 2 Turbo. Y pues ya perdí ese cartucho. Qué triste. Y pues el Final Fight 2, ese sí le saqué jugo. Me gustaban los nuevos personajes que salían. Y en general, sí, como yo era siempre he sido mucho de saber dar mucho botonazo cuando juego. O sea, yo sí aprieto los botones muy rápido. Entonces el Final Fight se te facilita mucho si sabes hacer eso, porque prácticamente trabas a los enemigos a puro golpe y entonces eventualmente se me hizo fácil y ya lo podía terminar. Lo único es que sí, el juego te ponía la dificultad de que tenías continuos limitados y vidas limitadas, entonces sí era muy difícil llegar al final, y más porque recordemos que los juegos de Capcom, algo que tienen es que dependiendo de en qué dificultad los termines, te cambia el final o te pone extras al final. Entonces, pues para que valiera la pena terminar el juego de Final Fight, tenías que terminarlo, Final Fight 2, tenías que terminarlo en la dificultad más elevada. La historia del juego es bastante simple y prácticamente repite mucho la historia original, de que secuestran a alguien, en este caso a la novia de... ¿Es novia o es hermana de Cody? No, de Cody, no, de Guy. Pero ahí ponen un pretexto de que Guy no está o algo así, y entonces pues se les unen a Hagar otros dos personajes, está Maki y Carlos. Maki, que trae unas tonfas, no es cierto, no trae tonfas, pero sí es muy ágil y es una especie de ninja. Y Carlos, que trae una espada, pero solo la usa cuando saca su movimiento especial. Y pues Hagar ya lo conocemos bastante bien. Y pues este juego, ya como está más salió posteriormente, fue una mejor versión de Final Fight porque metieron ya la opción de 2 jugadores simultáneos, entonces eso lo hacía aún más divertido. Y la verdad fue buena secuela de Final Fight. A lo mejor no tenía tanto contenido de niveles y todo eso como en el arcade del primer juego, pero se me hizo buena secuela, Final Fight 2. Y bueno, después de esto, ¿qué juegos conseguí? Pues mencionaba que ya empezaba a juntar la revista Electronic Gaming Monthly,
Entonces pues me metí en los RPGs gracias a Secret of Mana, que vi una reseña precisamente en una de las revistas de EGM, de Electronic Gaming Monthly, y una reseña de Secret of Mana y me quedé, oh, qué bonito juego. Me impresionó mucho y aparte lo calificaron muy bien el juego. Entonces dije, lo tengo que tener. Y pues fue el siguiente juego que tuve y cómo lo disfruté. Mi primera experiencia con un RPG y pues fue muy grata porque fue la primera vez en que un juego tenía una historia mucho más compleja y bastante extensa. Y aparte, pues como siendo un RPG, obviamente estos juegos se extienden más en cuanto a que te extiende más el mundo, exploras más, visitas diferentes pueblos, peleas con una gran variedad de enemigos y además fue buena introducción Secret of Mana para los RPGs porque este es un RPG de acción. Esto quiere decir que los combates son en tiempo real. O sea, tú mueves tu personaje en el escenario y conforme aprietas el botón va dando golpes o sacas el menú para que eche la magia, cosas así. Entonces, pues la transición de un formato de videojuego que estás acostumbrado más de acción a esta con Secret of Mana fue bastante buena. Y aparte, pues hemos de recordar que Secret of Mana es de los juegos legendarios de Super Nintendo, de los mejores RPGs de Super Nintendo. Entonces, muy buena historia, bonita música, gráficos muy padres, que de hecho hicieron volar mucho mi imaginación de cómo sería, por ejemplo, visualizado como en una animación, cómo se vería el mundo de Secret of Mana. Entonces siempre como que desde un principio me imaginé dentro de esos escenarios, o sea, cómo serían en 3D o si estuviera yo inmerso en esos escenarios. Y como dije, una muy buena historia, pues así que mucho más allá de cualquier otro juego de otro género me podría contar. Y pues el intro épico de Secret of Mana, que aquellos que no lo hayan visto, vean nada más el intro del juego original de Super Nintendo. Y la verdad sí te apantalla el intro, que empieza con la música así bien, y empieza a mostrarte todo la imagen extendida del árbol de mana y los personajes, el clásico póster con el que desde un principio presentaron el juego, que es una ilustración muy bonita de este juego. Y pues lo jugué hasta el cansancio este juego, Secret of Mana. Después de esto, pues como supe que Secret of Mana era para varios jugadores, pues eventualmente me conseguí un multitap, o sea, este adaptador para conectar 3 o más controles, hasta 5 controles en el Super Nintendo. Y esto fue pretexto para que comprara juegos compatibles con multitap. Pero antes de esto, como estaba ya clavado con Secret of Mana, con los RPGs y con los RPGs de Squaresoft, pues dije, pues busquemos más RPGs de Squaresoft. Y así fue como comprando, pues primero descubrí ahí, pero así que solito en los exhibidores, pues el Final Fantasy 2 o Final Fantasy 4.
Entonces, pues lo conseguí. Esto fue en esta época en que después de que salió Secret of Mana y que todavía no sabíamos cuál sería el siguiente RPG que sacarían de Squaresoft, mientras que en Japón ya habían sacado el Final Fantasy V, pero que no estaba seguro que se fuera a publicar. Entonces, bueno, conseguí Final Fantasy 2 o 4 y no, o sea, gráficamente sí se veía pues un poco más básico, pero la música y la historia lo valían. Muy buena historia, muy buena música y fue mi primer contacto con Final Fantasy. Me enamoré de ese juego. De hecho, simplemente la primera vez que lo jugué fue de esas sesiones maratónicas. Creo que estaba de vacaciones o no me acuerdo. El chiste es que empecé a jugar ese juego como por ahí de la hora de la comida, por ahí de las 1 a 2 de la tarde. Y me seguí jugando toda la tarde hasta por ahí de las 8 de la noche. De tan clavado que me quedé con la historia. Entonces ahí seguía con el juego. Y no, pues así que me quedé clavado con ese juego hasta terminarlo. Obviamente en la primera corrida no descubrí todas las cosas. Entonces fue un pretexto para volverlo a jugar varias veces y descubrí cada vez diferentes cosas que no había descubierto en la primera vez. Y fue pues otra triste historia de cómo perdí este videojuego, este cartucho, de que ya estaba en la universidad y pues entre los amigos ahí pues te recomiendo este juego, pruébalo y todo eso. Y pues yo ahí insistente se lo quise prestar a un compañero y él no, pero no tengo tiempo, quién sabe qué. Ya, ándale, pruébalo. Pues ahí se lo di y yo de tonto. Eventualmente ya dejé de ver a ese compañero de la escuela y se perdió mi juego. Y yo, chale. Que ahí sí fue metida de pata mía. Y pues ya perdí ahí el Final Fantasy 2. Pero bueno, ese fue mi error. Y por eso perdí ese cartucho. Ahí sí sapéenme por mis malas decisiones. Bueno, pero a final de cuentas lo disfruté mientras lo tuve, lo disfruté mucho. Después de esto, pues como decía, pues ya teniendo el multitap, pues ahora que ya podía jugar de 3 jugadores Secret of Mana, pues quería más juegos con los cuales usar multitap. Entonces, de hecho ahí sí estuve probando. Primero compré un juego llamado Street Racer, que era como tipo kart, así como Mario Kart, pero en la pantalla se dividía entre 4 rayitas. Imagínense una pantallita de aquel entonces, de esas de CRT, de esas que no pasaban de las 15 pulgadas, algo así. Imagínense jugar en esa pequeña pantalla, pero dividida en 4 líneas horizontales. O sea, cada jugador tenía una sección, un pedacito horizontal de los 4 ahí. Entonces, la idea se sentía padre, de que 4 jugadores, juego de carreras de 4 jugadores, qué divertido y todo eso. Sí, pero ya que lo jugabas, como que, o sea, yo estaba pensando, pues como Mario Kart nos vamos a divertir así o más. Pero la verdad es que el concepto no fue tan bueno. Visualmente estaba todo tan compactado que casi no veías mucho de la pista. Y aparte este juego de Street Racer,
como que las mecánicas estaban muy burdas, muy simplón el juego. O sea, uno esperaba pues poderes para atacar y un control más preciso de conducción. Y no, como que quedábamos de ver mucho este juego. Y no me convenció. Entonces, pues, lo tuve por un tiempo y fui a cambiarlo, el cartucho, y así fue como cambié ese cartucho por el Tiny Toon Wacky Sports Challenge, que pues es otro juego de 4 jugadores, pero este es como de pruebas deportivas bien alocadas, pues así que muy de Tiny Toon. De 4 jugadores. Aquí había eventos donde nos alternábamos uno por uno, o había eventos donde jugábamos los 4 al mismo tiempo, pero había un montón de eventos, y me acuerdo que resultó ser muy divertido ese juego. Eso sí, al principio pues todo el mundo necesitaba entender o aprender cómo eran las mecánicas de los diferentes eventos, pero conforme de ahí fuimos agarrando la onda, se hizo muy divertido. Que levantamiento de pesas, que tiro al blanco pero con conos de nieve modelado, pues carreras de obstáculos y diferentes pruebas, así que era todo un caos bien divertido. Y algo memorable que había es que cuando había como niveles o categorías de pruebas, la clase de principiante, de expert, normal, experto y así. El chiste es que conforme ibas completando toda la ronda de pruebas de cada nivel, te ibas desbloqueando nuevos eventos porque te daban un password. El chiste es que ya con el password final, ya cuando terminabas el juego, podías desbloquear unos eventos que eran pues exclusivos, que no aparecían dentro de las pruebas normales. Uno de ellos era el maratón, bueno, la carrera normal, donde pues simplemente era correr, o sea, le dabas botonazos como loco y pues era correr hasta ver quién llegaba primero. Y aquí pues también, por cierto, en este juego, como era de varios jugadores, te permitía escoger entre 4 personajes. En este caso era Buster, Babs, Loki y Dizzy. Entonces era buena selección de personajes. Y esa prueba de carrera pues tenía la opción precisamente del maratón, que era como tal maratón, o sea, correr los 42 kilómetros. Y así como que en un principio yo dije, están locos, no voy a correr tanto. Pues mis primos, como lo estaban jugando con ellos, pues dijeron, no, sí, vamos a jugarlo y quién sabe qué. Y yo dije, bueno, y ahí nos tienes ahí jugando la maratón completa. Y ahí nos echamos media hora o algo así, dando botonazos como loco. Ya llegamos a un punto donde ya nada más así por pura inercia seguíamos dando botonazos. Y pues hasta aguantar hasta el final. Que ahí sí era una locura quien se aventaba a jugar ese evento. Después de esto, de este juego, pues conseguí como que todavía estaba ávido de tener otro RPG. Después de que ya había jugado Secret of Mana y Final Fantasy 2, dije, quiero otro RPG, y todavía no salía otro nuevo juego de Squaresoft, o al menos otro juego de Final Fantasy. Entonces ahí me tienes buscando otro RPG. Primero creo que conseguí temporalmente un juego que se llamaba Uncharted,
pero no como el que uno hace. Uncharted Waters, algo así, que ahí eres según un marinero y tienes que ir construyendo como que tu flota y tu empresa, hacer crecer tu empresa mercantil para, pues así que para tener éxito en este juego. Es como, no lo jugué mucho, pero se me hacía que era como tipo simulador. Se me hizo curioso, pero dije, no, es que esto no es lo que yo quiero. Entonces, pues, devolví el juego y lo cambié por otro que de repente vi. Y que vi ahí, Final Fantasy Mystic Quest. Yo dije, es Final Fantasy, ¿por qué no? Y sí me dijeron, no, es que no está tan bueno, no te lo recomiendo. Yo dije, no, sí, dame ese. Y pues ahí fue cuando conseguí el Final Fantasy Mystic Quest. Y pues sí, después de haber jugado Secret of Mana, Final Fantasy 2 o 4, Mystic Quest como que fue un paso atrás. Porque este juego, la historia era muy simple, muy directa, no te contaban trasfondo, sino como que la historia era muy lineal y muy básica como te la iban contando. Y aparte el formato, en vez de ser un mundo abierto como tal, lo que era te ponían un mapa tipo como Mario World o algo así, donde ibas de punto A a punto B y punto C y así. Y cada punto era o llegabas a un pueblo o llegabas a un calabozo, o había puntos intermedios donde eran combates directos con enemigos. Entonces en sí todo era muy lineal en ese juego. Y pues así como que me quedé, esto como que es RPG para principiantes o para niños. O sea, sí lo sentí muy, como que una versión muy simplificada de un RPG, el Final Fantasy Mystic Quest. La historia, muy simple, muy básica, pero a final de cuentas, ya que terminé el juego, la disfruté la historia. Tuvo un final bonito, muy básico, pero bonito el final. Y en general, los combates, aunque sí podían ser repetitivos, a la larga eran divertidos. Y su punto más fuerte de este juego, de Final Fantasy Mystic Quest, era el soundtrack. Un muy buen soundtrack. Muchos de los temas musicales eran muy buenos, muy ambientales. O sea, si visualmente, gráficamente el juego no te presentaba un diseño así muy complejo, muy detallado de los escenarios, la música complementaba y te hacía estar inmerso en el escenario en el que estabas. Y entonces la música era muy buena de Final Fantasy Mystic Quest. Ahí sí recomiendo muchísimo que escuchen el soundtrack. Tiene muy buen soundtrack Final Fantasy Mystic Quest, pero si ya estás acostumbrado a los RPGs, la verdad este juego se va a ver como una versión muy simplona de un RPG. O sea, y muchos por eso la consideran un juego malo, pero yo digo que no es que sea un juego malo en sí, es que simplemente este juego fue hecho precisamente como introducción a los RPGs para un público que no conocía los RPGs. O sea, esa fue la intención de este juego. Por eso ese formato y esa presentación tan simplona. Pero en general se me hace un buen juego. Y ese todavía lo conservo. Entonces en general, pues un juego que sí recomiendo. Al menos para que lo prueben, para que lo conozcan. Y bueno, después de esto, ya hay que mencionar que si se fijan, ya llevo bastantes jueguitos de Super Nintendo. Esto era porque en esta época, pues como que económicamente al país le iba bastante bien. En el trabajo a mi papá le pagaba bastante bien. Y el
eh, tipo de cambio de peso a dólar está bastante bien, entonces económicamente era más fácil comprar juegos, te salían más baratos. Y agregarle esto que normalmente yo solía comprar 2 veces al año más o menos juegos, uno a fin de año, o sea por ahí en Navidad, y otro pues en mi cumpleaños normalmente. Entonces pues es como empecé a tener más juegos. Y bueno, pues para los siguientes juegos, primero que conseguí es pues otro juego de multitap, y pues ahí pues ya me estaba costando trabajo conseguir, porque pues las revistas no mencionaban tan seguido juegos de multitap, o sea, aparecían de vez en cuando. Entonces pues ahí viendo ya en la tienda directamente con el vendedor, pues creo que coincidió que fue cuando salieron 2 juegos de fútbol icónicos para la consola. El FIFA, no sé si fue el 93 o algo así, o 92 o 94, no creo que sí, el 94, se me hace que fue el 93. Y el International Superstar Soccer Deluxe. Este juego de Konami, que fue el prototipo de lo que después se convertiría en Winning Eleven, bueno, de lo que era Winning Eleven, y que después se convertiría en con el tiempo en el Pro Evolution Soccer de Konami. Entonces pues estaba entre estos 2 juegos. Lo que presentaba el de FIFA es que podías jugar de todo el caso era que podías jugar de 5 jugadores, pero visualmente no se veía tan bonito, se veían el problema con muchos juegos de fútbol es que de repente la escala y el diseño del estadio y los jugadores como que no encajaban. De repente tenías un balón enorme, de repente tenías una cancha muy pequeña, o jugadores o muy grandes o muy pequeños, o sea, no encajaba y no se veía suficientemente realista la presentación del juego. Y pues precisamente es en lo que me impresionó el International Superstar Soccer Deluxe, que este juego, la presentación era muy bonita, y como que todo lo que eran los jugadores, la cancha y el balón se veían más realistas a comparación de los otros juegos de su época. Entonces se me hizo bueno, y aparte el sonido y el presentador se me hizo divertido. Un juego que la verdad ofreció buenas cosas, y ya que lo jugué vi todas las opciones de juego que tenía, y te permitía jugar de 4 jugadores al mismo tiempo. Entonces pues esto nos dio más variedad a las sesiones de juego con mis primos, donde pues ahora ya tenemos también este juego de multijugador. Entonces de repente eran las retas 1 contra 1, 2 contra 2 o 4 contra la computadora. Y fíjense que no era muy seguido que jugábamos 4 contra la computadora, porque siempre era un relajo. Lo típico de que de repente no faltaba quien estaba perdido en el campo y no sabía dónde estaba su jugador, o de repente alguien se echaba a correr con el balón hasta media cancha y no daba pase o cosas así. Pero en general buenas partidas con el International Superstar Soccer Deluxe. Y pues fue muy buena elección ese juego. Y bueno, después de esto pues ya nos estamos acercando al final de la vida útil de la consola. Entonces pues prácticamente creo que el siguiente fue el último juego que conseguí para el Super Nintendo antes de dejar de comprar juegos para la consola.
Y fue, pues, no es cierto, fueron dos juegos. Primero, por fin salió un nuevo Final Fantasy. ¿Y cuál fue? El Final Fantasy 3 o Final Fantasy 6. Uy, impresionante juego. Un salto pero enorme de lo que era el Final Fantasy 2 o 4. Visualmente muy superior a lo que habíamos visto en el juego anterior. Musicalmente impresionante. Pues, y en general una historia bastante bien escrita. Muchos secretos, muchas cosas que jugar y ver. Un juego que prácticamente fue la cúspide de Final Fantasy en el formato de, pues en el formato clásico de este juego por comandos y con presentación de gráficos de 16 bits. Fue la cúspide de Final Fantasy hasta ese entonces, porque ya recordemos que Final Fantasy VII fue un cambio muy radical de presentación, de formato, de todo a lo que habían sido los juegos anteriores. Entonces el 6 como que fue ya la culminación, el mejor juego de toda esa generación de Final Fantasy, de la generación pues del formato clásico de Final Fantasy. Y hasta la fecha hay mucha discusión, de hecho, cuál es el mejor Final Fantasy, si el 7 o el 6, porque el 7 pues, fue el más popular, el que más gente conoció y más gente disfrutó, y el 6 porque los que hemos estado por más tiempo jugando juegos de Final Fantasy, pues nos dejó una mayor impresión ese juego. Y hasta yo sigo con la esperanza de que alguna vez hagan un remake, pero remake tipo Final Fantasy VII, así con gráficos ya en 3D y todo el rollo. No, la verdad lo dudo mucho que lo vayan a hacer, porque no es tan popular. Y lo único que han hecho en últimas épocas es nada más adaptarlo, ponerle gráficos HD y cosas así. Pero bueno, y no, ya se lo jugué hasta el cansancio, lo jugué una y otra y otra y otra y otra vez. Saqué todos los secretos. Un juego épico de principio a fin, un juego que la verdad, y ahí lo mantengo el cartucho ese, nunca me voy a deshacer de ese cartucho. No, amo ese juego y pues lo he jugado muchísimas veces, la verdad, muy recomendable. Y pues qué más puedo decir, impresionante juego ese. Si acaso la historia interesante que les puedo contar es que cuando salió pues no tenía dinero para comprarlo, entonces pues un viejo amigo, bueno, para hoy, porque en ese entonces tenía poco de que nos conocíamos, Willy, pues él solía comprar más seguido juegos para las diferentes consolas. De hecho él tuvo el Genesis, el Sega CD y todo eso, pero también tuvo un Super Nintendo. Entonces, y pues también él también se le estaba pendiente de las revistas en inglés y todo eso. Entonces él se enteró precisamente de Final Fantasy VI. Y pues sí me dijo, no, pues yo ya lo compré, y lo estoy jugando y todo eso. Y entonces le dije, pues cómpralo, y yo, juégalo y ya yo te lo pago, te lo compro. Entonces un tiempo lo tuvo él y ya se lo compré y ya fue como después así que yo lo obtuve y ya de ahí ya no lo he soltado.
pues sí, lo jugué hasta cansancio. Entonces, pues en ese entonces ya, y así que ya estaba habido de, más, denme más. Otro RPG de Squaresoft, otro bueno. Y muchos dirán, pues Mario RPG. Pero no, no sé por qué no me enteré de Mario RPG o no me interesó. No sé. El chiste es que no sé, como que ni por enterado de Mario RPG. Pero hubo otro juego más épico que salió en la consola al final, justamente ya en los últimos años de la consola de Super Nintendo. ¿Y cuál fue? Chrono Trigger. Sí, y una historia similar con mi amigo Willy. Él lo compró, lo jugó hasta terminarlo y se lo compré. Lo único malo es que sí, como que sí maltrató un poquito y se le rompió un poquito el manual y yo dije, pero bueno, ya te lo compré. Pero no. El juego épico que todos bien saben, es de los juegos más apreciados de RPG de todos los tiempos. Y pues sí, lo jugué hasta cansancio. Muy buena historia, muy buen concepto para desarrollar una historia, eso de los viajes en el tiempo. Y lo padre de este juego era precisamente, entre muchos detalles, pues ver cómo cambiaban las cosas entre diferentes épocas dependiendo de qué hicieras en cierta época, que impactaba a lo que pasaba en la siguiente época. Entonces pues era curioso ver esta interacción con los viajes de tiempo. Y pues una historia un tanto más como que se extendía más, no solo a través del mundo, sino a través de las épocas, que tenía repercusiones como que más grandes todo lo que hacías en ese juego. Y una historia bastante emotiva además, porque había varios episodios o varios historias detrás de cada uno de los personajes que sí eran bien dramáticas. La historia de esta Marley con su padre, la de Luca, esa estaba bien traumante. La de Robo, la de Frog, la de Magus, o sea, todos tenían una historia bastante dramática que contar. Ayla a lo mejor era la que tenía la historia más simple, pero igual era interesante ver su historia. Y en general un mundo que me fascinó, y no, creo que a muchos, o sea, no es algo que no cometemos tan seguido entre jugadores, pero creo que un momento que nos dejó impresionados a muchos dentro del juego fue cuando llegamos al reino de Sil, muy atrás en el pasado, en esas islas que estaban flotando en el cielo y que tenían cascadas y todo, y ver este reino místico pero muy avanzado, o sea, esa como que civilización perdida, muy avanzada. O sea, como que sí, era algo que de alguna manera siempre se ha manejado en muchas historias, eso de alguna civilización perdida que tenía mucha tecnología y muy avanzada, y que se especula mucho de qué es lo que hacían y todo eso. Y aquí como que te metían ese elemento de esa civilización perdida muy avanzada, pero en este caso como viajabas en el tiempo, podías ver cómo era esa civilización antes de su caída. Entonces fue algo muy fascinante. Y la música, la ambientación del reino de Sil fue algo muy fascinante. Cuando la primera vez que llegabas a ese punto del juego. Pero en general el juego, toda una experiencia, la de Chrono Trigger.
La verdad, ahí, ese sí lo conservo y no, nunca lo voy a soltar. Ahí tengo el cartucho de Chrono Trigger. Y fue ese mi último cartucho para el Super Nintendo. Y después de esto ya no tuve más cartuchos porque pues ya era cuando estaba así, ya se aproximaba el cambio generacional de consolas. Pero antes de hablarles de esta transición, pues también algo que hay que mencionar es que, bueno, fue la consola que más disfruté de todas las que he tenido. En parte porque tuvo un catálogo muy amplio de juegos, pero en parte también porque muchos de los juegos que tuvo esta consola fueron muy memorables, muy buenos, muy divertidos, que creo que han sido de las memorias más gratas que tuve en cuanto a títulos de videojuegos. Disfruté muchísimo la mayoría de los videojuegos de esta generación, de esta consola. También algo que coincidió es que en esta época era cuando estaban los grandes videoclubs, estos centros donde te rentaban películas en VHS, pero que también tenían su sección donde te rentaban videojuegos. Entonces, y en entonces, pues nosotros vivíamos en un lugar donde teníamos muy cerca un macro videocentro, que era de los videoclubs más grandes, de los establecimientos más grandes de renta de videos. Entonces, pues tenía un catálogo igualmente grande de videojuegos. Entonces, pues aparte de los juegos que ya tenía, me tocó en esta época pues rentar muchos juegos, tanto malos como buenos, para el Super Nintendo. Y así conocí pues también varios juegos no tan conocidos. Algunos de los que me acuerdo es, por ejemplo, de Rocketeer. Ese juego sí lo jugué, que sí estaba medio raro. ¿Cuál otro renté? El de Tacoma Night, que es una especie como de este juego de kicks, que a lo mejor no lo ubican. Es este formato de juego donde tú eres uno como cursor y vas como que iluminando secciones de la pantalla hasta rellenar toda la pantalla y revelar la imagen de atrás o algo así. Pues este juego tenía este formato, nada más que en este caso como que se supone que le había caído una maldición al reino que estabas salvando y tenías que iluminar los escenarios para quitarle la maldición. Otro juego que jugué mucho fue el Yoshi's Cookies. La verdad está divertido el Yoshi's Cookies, me gustó mucho. Avancé bastante porque este juego tenía dos modos de juego. Uno que era como de duelo, donde enfrentabas a un rival, y otro que era como tipo puzzle, donde tenías que resolver acertijos de cómo ir moviendo las galletitas, porque Yoshi's Cookies es un puzzle donde tienes que juntar 3 o más galletas para que se desaparezcan. Y pues el modo puzzle era que te ponían un reto donde te ponían un acomodo de galletas y tú tenías que hacer en cierta cantidad de movimientos predeterminados, mover las galletas para desaparecerlas todas. Entonces me acuerdo que jugué mucho ese modo de juego. ¿Qué otro juego jugué que renté? Shock Rock, este juego bastante raro que era de plataformas donde manejabas a un cavernícola que golpea con su panza. Entonces está bien raro eso de que golpea con su panza. Visualmente pues llamaba la atención el juego, pero pues más que nada.
Otros juegos de plataformas que ahorita me acordé, también Aero de Acrobat, que fue como el intento de mascota de Sunsoft. El juego estaba divertido, aunque no estaba tan bueno como un Mario, pero estuvo divertido. Y de veras, y no mencioné un juego que también tengo todavía y que sí conseguí dentro de mi catálogo. No sé por qué me lo brinqué. También entre mis títulos para Super Nintendo que conseguí y todavía conservo es Super Mario All Stars. Tengo el Super Mario All Stars. Eso creo que fue más o menos en la misma época que compré el Tiny Toon Wacky Sports Challenge o Secret of Mana, ya no me acuerdo en qué época salió ese. El chiste es que ese lo conseguí porque pues obviamente como yo no compré la versión normal del Super Nintendo, yo no tenía ningún juego de Mario, yo no tenía el Super Mario World como la mayoría de la gente que tenía Super Nintendo lo tenía. Entonces yo nunca jugué el Super Mario World, yo no, en su época no lo tuve. Entonces dije, pues no tengo ningún juego de Mario para el Super Nintendo. Y pues fue buena oportunidad porque dije, pues aquí me incluyen varios títulos, aunque son los de el NES, pero pues en un solo cartucho me incluyen los 3 juegos de Super Mario para el NES, porque yo nada más tuve el primer Super Mario Bros. Y siempre me quedé con las ganas de jugar completo el Super Mario 3 y el 2. Entonces aquí ya podía tener estos juegos y aparte como extra te incluían los levels, que ese juego pues es Super Mario Bros 2 japonés, que nada más lo llegamos a conocer en algunas maquinitas que tenían ese cartucho, algunos arcades adaptados. Entonces pues conseguí Super Mario All Stars y la verdad lo disfruté mucho. De hecho fue solo en el Super Mario All Star fue cuando ya por fin terminé Super Mario World 3, Super Mario 2, Super Mario Bros 2 y Super Mario Bros 3. Solo hasta entonces, o sea, nunca lo terminé en sus versiones para NES, estos juegos. Y entonces, la verdad, en un principio sí dije, no, pero es que no es como Super Mario World. Dije, no es lo mismo que Super Mario World, pero a final de cuentas y a la larga, pues la verdad fue buena compra y qué bueno que tengo ahí Super Mario All Stars. Pero bueno, hablábamos de los juegos que también renté de Super Nintendo para la consola. Otro juego que también que a la larga se hizo muy infame, pero que yo lo renté, fue el de Bobsy. Muchos que hablan sobre ese juego dicen, no, que terrible juego, que quién sabe qué, que lo peor de lo peor. Y la verdad es que yo no lo considero tan malo el juego. Yo me acuerdo que lo jugué y lo terminé el juego. Sí estaba un tanto extraño en las mecánicas y eso de que el personaje de repente sacaba sus comentarios y todo así bien cool y todo eso. Pero en general, si bien no era un Super Mario ni nada de eso, pero era divertido el juego. Sí me lo disfruté. Tenía niveles bastante extensos. Y recuerdo que sí terminé el juego. O sea, en general no se me hizo un mal juego. No sé por qué con el tiempo le han echado tanta basura al juego de Bobsy. En general no se me hizo mal juego Bobsy. Lo que sí es que con muchas mascotas, un mal intento de sacar otra mascota. Pero pues nada más. ¿Qué otro juego renté? Pues muchas veces de esos juegos que nadie quería rentar, pero que pues te lo llevabas porque no te quedaba de otra. Mario is Missing,
y Mario Time Machine. O sea, ya sabías que ya de entrada te imaginabas que no iba a ser un buen juego, porque ni siquiera estaba hecho por Nintendo. Entonces dije, no creo que va a estar bueno. Y bueno, ya que lo jugué, pues sí, tal cual. Era un juego de puras trivias donde nada más te la pasabas yendo de punto A a punto B a punto C, recogiendo objetos y respondiendo preguntas de trivia, que dependiendo del título era o preguntas de conocimiento general o era preguntas de historia o de geografía, etcétera. Entonces de eso se trataba el Mario's Missing. Un juego bastante anecdótico. Creo que la verdad no vale la pena jugar, la verdad. Un juego demasiado soso, sin mucho chiste. Y es que no sé, ya no me acuerdo de todos, pero creo que son los juegos que más me acuerdo que haber rentado y haber jugado. Estoy seguro que todavía hay por ahí algunos títulos que llegué a rentar, pero que a lo mejor no me acuerdo que jugué. Pero bueno, esos son los juegos que me acuerdo que renté y jugué en el Super Nintendo. Y en general, como dije, pues mi generación favorita de videojuegos, donde disfruté más juegos, y creo que en general la mayoría de los videojuegos para el Super Nintendo son muy buenos títulos. Entonces pues con el tiempo la gente los sigue disfrutando. Entonces eso demuestra la buena calidad de los juegos de Super Nintendo. Y por cierto, sí jugué, por ejemplo, los Donkey Kong Country 2 y 3. Nunca jugué el 1, curiosamente. Eso porque me lo prestó un primo que los compró. Entonces me llegué a terminar el Donkey Kong Country 2 y 3. Los disfruté mucho. Muy buenos juegos. Y también se me olvidó mencionar otro título que también compré, que cuando lo anunciaron, pues lo anunciaron como la gran cosa, y fue Star Fox. Oh sí, de hecho todavía tengo el Star Fox. Un juego que la verdad disfruté mucho. Sí, era el primer juego con gráficos en 3D y todo el rollo, que a lo mejor sí te llamaba un poco la atención, pero la verdad no, en 3D era lo de menos. O sea, sí se veía impresionante y todo, aunque se veía muy básico. Pero a mí lo que me gustaba era el formato de juego. Un shooter, un juego de disparos, pero donde manejas una nave espacial y todo ese rollo. Eso es lo que me encantaba. Todo ese rollo de ciencia ficción y que manejas una nave espacial y todo eso es lo que yo siempre he disfrutado de Star Fox. Y pues me gustó eso, y pues eso de estar viajando por el espacio a diferentes planetas y enfrentar naves enemigas y jefes, todo eso en tu nave espacial, eso era lo que está padre. Y aparte la música, la ambientación en cada jefe está bastante padre. La música y todo eso como que le agregaba emoción a cada enfrentamiento con cada jefe, que hasta así se veían luego los jefes bien imponentes. Y pues así que disfruté muchísimo ese juego, y cada que terminas un nivel te sentías todo un héroe por cómo se ponía y todos reportándose todo bien y quién sabe qué, salimos bien y quién sabe qué, y nada, se veía cómo se agrupaban las naves y salían hacia la siguiente ubicación. Entonces se veía ahí como muy heroico todo el rollo, y era algo que me fascinó desde el primer Star Fox.
Y algo y una anécdota curiosa es que y eso se le ocurrió a mi hermano, porque sí, de repente, cuando tenía tiempo, pues sí jugaba con el Super Nintendo. Entonces, en una de esas, sí creo que fue idea de él, de que vivíamos en una casa amplia. Entonces, luego a veces movíamos nuestra televisión que teníamos en el cuarto y la poníamos en la sala que estaba en la planta baja. Y más que nada para conectarlo al equipo de sonido de la consola. Entonces para que escuchara así bien épico. Entonces me acuerdo que a él se le ocurrió poner el Star Fox allí en la sala con el sonido acá bien retumbante y apagaba las luces y no, se veía bien padre los destellos de cuando disparabas, de cuando te daban los impactos y te pasaban los rayos en Star Fox. Se veían bien impresionantes ya cuando te apagaban las luces, así todo el flasheo, se veía bien padre. Y luego el sonido así ya como que más envolvente con un equipo de sonido. Uy, no, era una experiencia bastante emocionante jugar así en Star Fox. Y pues sí, tuve el Star Fox, lo disfruté muchísimo. Y la verdad, luego sí como que extraño tener más juegos de ese tipo, porque no sacan tan seguido. Juegos de esos de naves espaciales, donde tú manejas una nave espacial y vas peleando en el espacio, porque muchas veces se van por el lado de la estrategia, o como que nada más es un stage más o intermedio en muchos juegos actuales. No hay juegos que se concentren en ese en ese formato de juego. Entonces sí, es lo que a veces extraño de Star Fox. Y de hecho conseguí, por más que dijeron que qué feo juego, que controles tan raros, yo sí conseguí el Star Fox 0. Lo tengo ahí para el Wii U, porque pues sí le tengo cierto aprecio a la franquicia de Star Fox. Y pues ese también lo tuve, el Star Fox. Y es que eso me vino lo recordé el juego, porque mi primo, de los juegos que me prestó, también me prestó el otro juego que era en 3D, que tenía el chip FX, que era el Stone Race FX. Me lo prestó ese juego, entonces sí lo jugué hasta terminarlo. Este juego de carreras en 3D, que la verdad pues ahorita lo ven muchos y sí se quedan, ay, qué feo juego. Porque sí, o sea, en primera, la visión de la pista del área de juego como que está reducida, no abarca toda la pantalla. Y además la generación de gráficos es un tanto lenta. La consola ahí sí como que le costaba trabajo, entonces luego sí como que el juego iba como a 15-14 cuadros por segundo. Entonces sí como que se veía medio torpe luego la animación, pero a final de cuentas sí se jugaba bien. O sea, sí no se veía tan fluida la animación, pero lo que importaba es que sí se jugaba bien, era divertido el juego. Y además me gustaban las pistas, el diseño de las pistas que metieron. Por ejemplo, había una pista donde de repente te metes en un túnel bajo el agua. Entonces las paredes en ese túnel son transparentes y ves ahí los peces pasándote por encima y el mar así. Y eso es algo que me gustó, una pista que pasas por en medio de un tronco. O sea, pistas bastante creativas que la verdad que pues se ve la creatividad de la gente de Nintendo para crear esas pistas.
y que eventualmente veríamos pues ya en juegos posteriores de Mario Kart. Digo, ahorita por ejemplo jueguen en Mario Kart 8, van a ver lo impresionante de los diseños de pista que existen actualmente en Mario Kart. Están muy padres. Entonces pues este juego como que fue el prototipo de lo que ya después serían las pistas en 3D. Y bueno, en general esto fue lo que, pues toda mi experiencia con los juegos de Super Nintendo, todos los títulos y todo lo extenso de todo lo que conocí, de todo lo que disfruté en el Super Nintendo. Y pues ya nada más para cerrar esta emisión de este tema, pues mencionar que pues ya seguí jugando Super Nintendo por muchos años, incluso ya cuando habían lanzado el PlayStation y el Saturn. Primero porque no tenía el recurso para comprarme la nueva consola, cualquiera que fuera. Entonces sí me tardé mucho tiempo en juntar dinero para comprarme una nueva consola. Y pues sí, como que entré un poquito tarde a comprar mi primera mi nueva consola. Y además de que la estuve pensando, porque pues en un principio estaba muy dura la competencia entre PlayStation y Saturn. Y pues ya sabemos que Nintendo 64 se tardó todavía algunos años en salir. Y la verdad no estaba interesado, porque cuando los de Squaresoft anunciaron para qué consola iba a salir su Final Fantasy VII, y que dijeron que no iba a ser Nintendo 64, entonces fue cuando dije no, pues no me interesa Nintendo 64. Y pues se iba a hacer de cartuchos, como ya supimos. Entonces pues dije no, pues vamos a cambiar de compañía, vamos a comprar otra consola. Y pues por un tiempo estuve deliberando entre si comprar el PlayStation o el Saturn, PlayStation o Saturn. Pero precisamente con el anuncio de Squaresoft de Final Fantasy VII, que lo iban a sacar para el PlayStation, dije no, pues vámonos para el PlayStation. Y fue cuando decidí pues comprarme el PlayStation. Pero aquí también fue cuando una triste historia de cómo saqué dinero, o de qué forma conseguí dinero para comprar los primeros juegos del PlayStation que tuve. Porque en un principio pues compré el PlayStation así, de hecho yo compré el primer modelo de PlayStation, porque recordarán que hubo como revisiones de la consola. Una primera versión, segunda, tercera, y después salió el PlayStation 1, el PS1, que fue la versión miniatura del primer PlayStation. Yo tuve la primera versión de PlayStation, entonces pues aquí fue donde sí me decepcionó en un principio el PlayStation, porque no te incluía juegos. Entonces dije, qué chafa. Entonces pues tuve que pagar tanto por el juego, por la consola, como por un juego. De hecho me ofrecieron como una promoción de que te llevas el PlayStation y te damos de entre estos juegos. Y la verdad pues la elección de juegos no está muy bonita, y pues terminó siendo que mi primer juego para el PlayStation fue el Battle Arena Toshinden 2. El Toshinden 2 fue mi primer juego de PlayStation, y por varios meses fue el único juego que jugué en esa consola. De hecho el PlayStation en un principio lo jugué, pero en casa precisamente de mi amigo Willy, que él compró la consola. Entonces fue la primera vez que vi la presentación bien impresionante
Y luego los controles, que en un principio los veía raros porque era muy diferente a lo que estabas acostumbrado con las consolas de Nintendo, que ya tenía como agarraderas. Y yo al principio dije, no, como que esto está raro, pero ya que la agarré, dije, está bien cómodo, órale. Entonces sí dije, pues qué buen diseño de control, me gustó. Y pues así que ya dije, de aquí soy. Y mi amigo Woody de hecho tuvo los primeros discos de PlayStation, que si recordaban los primeros títulos para PlayStation, que venían en caja larga, una cajota grande, no venían en la típica caja de CD, sino una caja grande. De ahí jugué el Postamu, que era el juego, el puzzle de los dragoncitos de Bubble Bobble. Y no me acuerdo qué otro juego jugué cuando por primera vez jugué el PlayStation. Pero bueno, sí me tardé en conseguirla y sí me costó mucho. Y más que nada porque ya para esas alturas mi hermano ya no le interesaban comprar consolas de videojuegos. Entonces prácticamente por mi cuenta tuve que ahorrar para comprar por mi cuenta la consola de PlayStation. Y de hecho como ya en ese entonces ya estaba entrando en la universidad, pues ya no, así que ya no me estaban dando el mismo dinero que me daban cuando más chavo, cuando más chico. Entonces pues ni modos, aquí sí. Y aparte de que mi familia ya estaba teniendo problemas financieros, entonces pues ahí sí tuve que cargar todo la inversión para el PlayStation. Y prácticamente PlayStation corrió por mi cuenta y ya mi hermano ya no le invirtió. De hecho pues la mayoría de los juegos para el Super Nintendo yo ya los compré, pero todavía me daban suficiente dinero para comprarlos. Ya para el PlayStation, sí fue muy difícil juntar el dinero para comprar cada juego. Sí era hacer ahorro y hacer mucha inversión para comprar 1 o 2 juegos al año. Entonces ahí sí ya me costó muchísimo trabajo conseguir los juegos. Además de mencionarlo, que eso fue pues una constante desde que tuve mi NES, que yo no estuve mucho en contacto con los juegos piratas. Entonces, por ejemplo, cuando tuve el NES, yo no conocí mucho del Family, sino es por mis primos, que fueron los que pues llegaron a comprar un Family, y algunos amigos que supe de la existencia de Family y de los cartuchos del Family, que era la consola copia de la versión japonesa. Y entonces con el Super Nintendo lo que había era que había cartuchos piratas, que la verdad yo donde los conseguía no vendían de esos cartuchos piratas, entonces nunca me tocó verlos. Bueno, al menos no donde yo frecuentaba, no me tocó ver cartuchos piratas. Y de repente te encontrás con la rareza de algún juego japonés, importado japonés. Entonces, o sea, y por ejemplo un cartucho japonés llegué a verlos uno que otro, porque algunos vecinos, algunos amigos llegaron a conseguirlos y llegué a verlos, pero nada más por eso. Pero en general yo no sabía ni dónde se conseguían ni nada de eso.
Entonces yo estoy muy desconectado de todo el rollo pirata de los juegos. Y si acaso cuando tuve el PlayStation fue cuando ya pues así que se saturó tanto el mercado de juegos piratas que hubo un punto donde ya era más difícil conseguir los juegos originales que los piratas. O sea, los traían en menos cantidades. Entonces, y pues medio mundo tenía su consola chipeada, que yo ya tiempo después me enteré de eso, del chip que instalaban para las consolas. O sea, y yo pues siempre conservé mi PlayStation original sin chip. En un principio pues simplemente por necesidad de decir, no, yo puro original, yo no quiero chip y quién sabe qué. Y ya después cuando me decidí ponerle chip, fue cuando me enteré que como era mi consola, era el primer modelo, era muy difícil que el chip para modear, para que jalara juegos copiados, era muy difícil que funcionara en mi modelo de consola. Entonces, así que aunque quisiera el chip, era muy difícil que me lo instalaran. Y pues ya así que seguí comprando juego original. Pero bueno, esto ya es historia para otro episodio. ya estoy contándoles mucho de mi época de PlayStation. Espero que lo hayan disfrutado, todo esto que les conté. Perdón. Ay, como que se me está cortando la voz. Así que ya mejor cerremos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Ay, ya se me está saliendo los gallos. hijo. Vamos al audio de cierre ya para cerrar este episodio de este podcast. En un momento regreso. これが姫特製安眠枕。よくできました。 Y bueno, pues este fue el episodio 202 de Poco Común, donde pues retomo la historia de mi historia con las consolas de videojuego, en este caso pues principalmente Super Nintendo. Espero que lo hayan disfrutado y pues les agradezco que lo hayan streameado este podcast, descargado, compartido. Les recuerdo que este podcast en la versión de audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, o sea, cualquiera de sus plataformas de preferencia pueden escucharlo, y también iVoox, donde pueden dejar sus likes y comentarios. Les recuerdo que este podcast, la versión en vídeo, la versión en audio se publica los martes en la noche, y la versión en video, que existe versión en video, se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión de video de este podcast. También les recuerdo que este podcast se publica en los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook, y pues ahí tanto pueden encontrar este podcast como muchos otros podcasts que les pueden gustar o interesar. Y pues también les recuerdo mis redes sociales, que es en Facebook tengo SoCZ, donde pues publico pues así que los diferentes contenidos como este podcast y mis streams en vivo, y Discord, donde pues pueden estar en comunicación más directa conmigo. SoCZ, también búsquenme como SoCZ en Discord.
y ahí pueden tener comunicación directa conmigo sobre los diferentes contenidos que creo. Y les recuerdo que tengo mis streams o transmisiones en vivo en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z, pero escrito solo con la letra Z al final, Sorcerers. Así búsquenme en Twitch. Y pues ahí pueden acompañar en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Ahí me pueden acompañar para que pues así que vean cómo juego diferentes tipos de videojuegos, y también para que tengamos conversación vía pues el chat de estas transmisiones. Gracias, y pues ya nada más dar agradecimientos a los que dejaron sus likes. En este caso, en el episodio anterior, el 201, que fue sobre Mamoru Oshii, en mi canal en mi página de Facebook, gracias a Joey Bass, a la gente de Life Anime Podcast, a Ivana Sequeira, a César González, a Jesús Julián Cray. Ay, ¿cómo es? Oye, permítame, que me salieron las caritas. Jesús Julián Craytux, Kirito Oni y César Villa. También a Andrés Felipe Pérez. Muchas gracias a todos ustedes por sus likes en el podcast anterior, ahí en la página de Facebook. Y también en el podcast anterior en Evox. Gracias por sus likes a God21, a Kaikyu, Yuki Soto, a la gente de Life Anime Podcast y a Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias por sus likes. Y pues ya saben, pueden dejar sus comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa, pues a mis redes sociales. Y ya con esto cierro este episodio. Pues nada más, con eso nos vemos hasta la próxima. Cuídense.